Bienvenidos al curso Fundamentos para el Control Comunitario, Manejo Clínico y Respuesta de los Servicios de Salud en Brotes y Emergencias Sanitarias por Dengue. El día de hoy, el que les habla va a estar a cargo del tema de dengue y embarazo. Yo soy el doctor Jorge López Sandoval, médico pediatra intensivista y desarrollo mis labores en el Hospital de Emergencias Pediátricas. Como les decía, vamos a revisar el tema de dengue y embarazo. Es importante para este caso que tengamos en cuenta algunas recomendaciones cuando podamos estar al frente de este tipo de condición especial, o sea, de la mujer en estado de gestación. Que en primer lugar, el embarazo no va a aumentar el riesgo de contraer dengue ni predispone a un cambio en la evolución de la enfermedad. O sea, lo que ustedes van a reconocer de la evolución de la enfermedad tal como está descrita, en una embarazada se va a desarrollar de la misma manera. Vamos a tener la fase febril, después vamos a tener la fase crítica y después la fase de recuperación. En el caso de la madre gestante, en este caso de la embarazada, una vez hecho el diagnóstico van a corresponder al grupo B1 y todas, absolutamente todas, deben ser internadas en la unidad de dengue. Ya, en el caso de ellas se considera que probablemente puedan presentar alguna amenaza de aborto, al igual que también puede ser un parto prematuro, amenaza de parto prematuro, ya sea durante la infección por dengue o hasta un mes posterior a la infección, ¿no? Además, es importante que reconozcamos que en toda mujer embarazada con sangrado, ustedes más que nada conocen, ya saben del manejo digamos, de la mujer embarazada, que presente sangrado, es importante la presencia de fiebre o antecedentes de fiebre durante los últimos 7 días más recientes, ¿no? En realidad es igual que para cualquier condición donde una madre presente, una mujer embarazada presente sangrado. En cuanto a las manifestaciones clínicas, nosotros tenemos que saber primero, o en todo caso, volver a reconsiderar que las manifestaciones clínicas son semejantes a los que se describe en la población general. Es decir, que para considerarlo un caso, vamos a considerar que en aquella mujer que provenga de una, digamos, de una zona, o primero que presente fiebre, o sea, en cuanto a las manifestaciones clínicas, que presente mialgias, que se presente artralgias, que presente cefalea. Además de eso, va a manifestar también dolor retroorbitario y generalmente podemos encontrar que la erupción cutánea se va a presentar, digamos, aproximadamente en la mitad de los casos. Y para ello es importante que tengamos en cuenta que para considerarlo un caso, toda mujer, digamos, una madre gestante puede presentar 2 o más de estas manifestaciones que hemos mencionado, además de, digamos, el antecedente epidemiológico que hemos mencionado para la población en general, ¿no? Además de eso, una vez que hemos hecho el diagnóstico del probable caso clínico de dengue en el embarazo, nosotros tenemos que saber que la embarazada va a poder continuar en ese curso, que se controle la salud del feto principalmente.
también es importante que tengamos en cuenta que está indicada la evaluación ecográfica del feto para poder evaluar sobre todo el volumen de líquido amniótico, ya que en algunos casos se ha encontrado que podría cursar con oligohidramnios y requiere además de presentarse ese caso que se tomen algunas medidas pertinentes, ¿no? Sobre todo la vigilancia del bienestar fetal. Es importante también que tengamos en cuenta que el manejo conservador, ya sea tanto clínico como obstétrico, va a constituir el tratamiento de elección en estos casos. ¿Cuáles van a ser las recomendaciones que se deben seguir para el manejo? Primero, es importante que para el manejo nosotros tengamos que vigilar y evaluar y además llevar un registro de algunas condiciones que van a ser importantes en el caso de la mujer embarazada. Primero, el control obstétrico y la salud fetal, que es lo que hemos, digamos, mencionado en las vistas anteriores, porque nos va a permitir entender de que de por medio, una de las alternativas terapéuticas importantes era el control conservador. Entonces, ese control conservador nos debe permitir que haya una salud materna y una salud fetal en forma adecuada. El otro registro, registro que se debe seguir es en cuanto a digamos, al poder hacer un seguimiento estricto de la aparición de signos de alarma. Ustedes tienen que entender de que basta que haya la aparición de un signo de alarma, ya cambia las posibilidades de manejo, también ya sea de la población en general o de la mujer embarazada en particular, ¿no? Como es en este caso. Tenemos que tener un registro de los signos vitales también. Tenemos que llevar un registro de la curva de temperatura. Tenemos que hacer una cuantificación importante del volumen de líquidos ingeridos o infundidos en general y las pérdidas que pueda tener, en este caso, la paciente una vez hospitalizada. Es importante también que hagamos un seguimiento de la diuresis y para este caso, en el caso de la diuresis, tenemos que cuantificar el volumen, la frecuencia de la diuresis y también tenemos que estar al tanto de la última micción, ¿no? O sea, eso tiene que ser registrado adecuadamente. Y si hubiera alguna condición asociada a, digamos, razón por la cual, digamos, haría de mayor cuidado su hospitalización, tenemos que también hacer un registro de laboratorio necesario, ¿no? En cuanto a también como una cuestión importante en las recomendaciones de manejo, tenemos que tener un control estricto de los signos vitales. Ustedes saben que los signos vitales son los que nos van a poder establecer algunas, o son los que nos van a indicar la alteración de los parámetros hemodinámicos. Entonces es importante que nosotros hagamos un registro estricto de la frecuencia del pulso, del pulso, que hagamos un registro de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la temperatura y de la presión arterial, ¿no? Entonces es necesario llevar ese registro como un control estricto de los signos vitales. Y otro control importante es la curva de temperatura. Es importante que nosotros podamos estar al tanto de, digamos, de hacer ese seguimiento estricto de la curva de temperatura para detectar el descenso de la fiebre, para detectar la defervescencia. Y ustedes saben que una vez que se empieza a producir
descenso de la temperatura, lo más probable es que ya estamos entrando a la fase crítica, en donde podrían desencadenar diversos eventos, sobre todo los de compromiso hemodinámico. Por lo que es importante poder, digamos, estar al tanto, y más aún si de por medio, por ejemplo, el paciente puede haber, o la paciente puede haber estado presentando algún signo de alarma, ¿no? Eso hace más importante todavía el control de la curva de temperatura o el detectar el descenso de la fiebre, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a ser el manejo? O sea, el manejo, igual que en otras condiciones, o igual que en los pacientes con dengue, ustedes saben, normalmente hacemos la clasificación del paciente general. Es un dengue sin signos de alarma, dengue con signos de alarma, y los que presentan compromiso hemodinámico o dengue grave en general, ¿no? Entonces, en este caso, si la paciente presenta, igual que la población en general, si presenta signos de alarma, o sea, si la clasificación es de una paciente embarazada con signos de alarma, o sea, o la paciente tiene un dengue con signos de alarma, inmediatamente requiere la administración de solución salina. En este caso no es digamos, la alternativa de la vía oral la primera opción, sino la administración intravenosa de solución salina. Entonces, para este caso de la paciente con dengue con signos de alarma, se inicia con una solución salina de 10 mililitros por kilo y se administra en una primera hora. En esa primera hora se hace un control, se hace una evaluación de la condición hemodinámica. Si la paciente tiene buena respuesta, si, digamos, hay un control adecuado de los signos de alarma, acuérdense que la administración de fluidos no es para, es fundamentalmente, o está orientado fundamentalmente al control de los signos de alarma. Entonces, si los signos de alarma se controlan en la primera hora, se pasa a una segunda hora con un volumen de 5 a 7 mililitros por kilo por hora, y eso se va a administrar por un periodo de 2 a 4 horas. Entonces, pero no podemos no podemos automáticamente hacer ese cambio de velocidad si es que no lo evaluamos, si es que no evaluamos la condición hemodinámica, si es que no evaluamos la reversión de los signos que han motivado la administración o la consideración de dengue con signos de alarma. Entonces, solo si revierten los signos, si el paciente mejora hemodinámicamente, entonces se disminuye el fluido, se pasa de 5 a 7 mililitros por kilo por hora, y eso se mantiene por 2 a 4 horas. En ese periodo de 2 a 4 horas, si nosotros vemos que continúa habiendo la buena respuesta, hay una mejoría, hay un control adecuado de los signos de alarma, el estado general de la paciente mejora, entonces podemos disminuir a un flujo de 3 mililitros por kilo por hora durante 2 a 4 horas. Si luego, en ese periodo de 2 a 4 horas, volvemos a hacer evaluación y el paciente sigue en mejoría, sigue mejorando, entonces podemos disminuir a un flujo de 2 a 4 mililitros por kilo por hora durante 2 a 4 horas, ¿no? Si eso, digamos, es importante que consideremos que podría ser de que en algún momento, por ejemplo, en algún momento de este periodo, el paciente
ligeramente requiera que se le aporte un mayor volumen, tenemos que saber que la oferta de los líquidos se van a establecer según la respuesta clínica. No es según lo que más o menos está indicado, sino según la respuesta clínica. No podemos hacer otro tipo de modificación, sino única y exclusivamente según la respuesta clínica, ¿no? Eh, en caso de que, por ejemplo, estamos frente igual a una paciente embarazada que no tiene, perdón, y que su diagnóstico es dengue con signos de alarma, pero en este caso, por ejemplo, no hay mejoría clínica. Le hemos puesto 10 mililitros por kilo por hora y no hay mejoría clínica. Entonces, continuamos una segunda carga de 10 mililitros por kilo por hora y, y luego lo volvemos a reevaluar. Suponiendo de que no hay mejoría clínica, pasamos a una tercera carga de 10 mililitros por kilo por hora y se la pasamos en la siguiente hora. Y si la paciente continúa sin mejoría, entonces la paciente la tenemos que reclasificar, ya como dengue grave, la reclasificamos como dengue grave, ya se considera un paciente con dengue grave con shock y debe ser manejada como el grupo C. Digamos, pero en caso de que haya mejoría, o sea, en caso de que, por ejemplo, a partir de la segunda hay mejoría, ya podemos seguir el esquema anterior de la disminución del fluido según la respuesta, ¿no? O sea, todo el proceso se sigue según la respuesta que nosotros vamos obteniendo o la respuesta clínica que vamos obteniendo de acuerdo al aporte de fluidos. Si estamos al revés, si lo que estamos considerando es un paciente, es un caso de dengue grave con shock, o sea, la paciente muestra evidencias de shock, entonces se administra un bolo de 10 mililitros por kilo y se administra en un periodo de 15 a 30 minutos, ya no es en una hora. Acuérdense que en el otro caso era un dengue con signos de alarma. En caso de que estemos, en este caso, un dengue grave con shock, se administra un bolo de 10 mililitros por kilo y se pasa en 15 a 30 minutos. Si al reevaluar, digamos, disminuyen los signos de shock, ya disminuimos el volumen a 10 mililitros por kilo, pero se lo pasamos en 1 a 2 horas, ya no en 15 a 30 minutos. O sea, primero es en 15 a 30 minutos y en un segundo momento ya se pasa en 1 a 2 horas. Si luego podemos disminuir de 5 a 7 mililitros por kilo por 4 a 6 horas, si, digamos, obtenemos una buena respuesta y el paciente continúa con mejoría clínica. Si luego el paciente va mejorando clínicamente, podemos disminuir de 3 a 5 mililitros por kilo en 2 a 4 horas. En este caso, si evoluciona satisfactoriamente, podemos reducir a razón de 2 a 4 mililitros por kilo por hora por 24 a 48 horas según la mejoría clínica que podamos ir observando, ¿no? O sea, pero es importante que tengamos en cuenta que toda la disminución del aporte de fluidos, el aumento de aporte de fluidos o el mantenimiento del aporte de fluidos va a ser según la respuesta clínica, no según el tiempo que nosotros continuamos con el endovenoso. Ahora, si en el caso de un paciente grave con shock y que luego de administrar el bolo de 10 mililitros por kilo en 15 a 30 minutos, si los signos de shock no desaparecen, se administra un segundo bolo en 15 a 30 minutos.
Si persisten los signos de shock y no hay sobrecarga de líquidos, podemos administrar un bolo de 10 mililitros por kilo, un tercer bolo, perdón, en 15 a 30 minutos. Si persisten los signos de shock y no hay sobrecarga de líquidos, se debe continuar con el esquema establecido y considerar la posibilidad de un shock persistente, resistente, prolongado. O sea, en este caso ya no estamos para que esté manejado en un primer nivel de atención, sino tenemos que buscar la forma de pasar a un segundo nivel donde haya ya una mayor posibilidad de manejo, ¿no? Cuando consideramos que para la madre gestante con dengue podría tener criterios de alta, ¿no? Cuando ya tenga ausencia de fiebre por 48 horas, cuando haya mejoría clínica manifiesta, cuando la paciente presente bienestar general, buen apetito, sus funciones hemodinámicas estén estables, cuando haya un flujo urinario adecuado y la paciente no presente dificultad respiratoria. Cuando esta mejoría clínica la podamos corroborar con algunos exámenes de laboratorio, por ejemplo, cuando ya haya una tendencia al aumento en el número de plaquetas, cuando haya este aumento de plaquetas usualmente puede ir precedido de un aumento de leucocitos y cuando el hematocrito esté estable, ¿no? En esos casos ya la gestante podemos considerar que ya estaría en condiciones de alta, ¿no? Bueno, creo que en relación al tema del manejo de la madre gestante, eso sería más o menos a grandes rasgos cómo se podría realizar el manejo de una gestante diagnosticada por dengue, ¿no? Gracias. Bicentenario del Perú, 2024. Gobierno del Perú.